Hola, ¿qué tal a todos? ¿Qué tal a todos una vez más en esta nueva emisión del canal Radio Cambio de Realidad? Mi nombre es Ruth Morales y soy quien está detrás de Cambio de Realidad. Esta emisión que hago hoy es la cuarta parte, por así decirlo, de las otras tres, cuyo título es Mutación de Conceptos. La primera es Mutación de Conceptos, la toma de decisiones. La segunda, en medio de los conceptos. La tercera, mutación de conceptos, ver el patrón. Y esta emisión hablaré, el título quería decir mutación de conceptos, la última decisión, pero bueno, puede ser cualquier cosa, porque tampoco me gusta ser tan tajante, la última decisión. Pero bueno, quizás eso también pues marque un poquito más y atraiga la atención de las personas interesadas en escuchar esto. Repito, y que tienen que haber escuchado, haber oído, haber atendido a estas tres emisiones anteriores para poder comprender el hilo, comprender el significado que hay en lo que voy a comentar hoy y en lo que en global, el significado global de toda esta transmisión una vez acabe con ellas, ¿no? Me he dedicado a hablar de esto pues desde hace, no sé, 2 semanas, quizás fue la primera emisión, 2 o 3, porque como comenté en la primera emisión, tenía muchísimas ganas y mucho deseo, mucho empuje a haber hecho esto antes, pero no me atrevía a hacerlo por miedo a, bueno, es una expresión lo de decir el miedo, pero también hay miedo a que se malinterpretara en el sentido de que pareciera que estuviera yo hablando de pues del juicio final, de que pues, de todas estas lecturas que hay sobre la vida, la energía, los cambios, las eras, bueno, todo esto que realmente en cambio de realidad yo acojo como percepción y resumo diciendo que no existe nada de eso, sino que nosotros somos esa cosa haciéndola existir. Fíjense si hay diferencia en decir que algo existe a decir yo soy quien estoy haciendo que eso exista. Cuando me estoy preguntando, yo estoy buscando la respuesta. Pues ahí está el miedo, porque es imposible, casi imposible, transmitir algo que no sea después interpretable. Hay personas que me comentan que han entendido lo que yo transmito desde Cambio de Realidad cuando han dejado de intentar comprenderlo. Eso es. Aplaudo a estas personas, ellas saben quiénes son, les he respondido y dicho eso es. Cuando intentas no entenderlo. Y porque como todos saben, no es algo que entre por el cerebro. Y si te ha entrado por el cerebro, no importa, porque no hay otra entrada. Déjalo ahí y sigue adelante si te gusta. Antes de que se me olvide, quiero dar las gracias porque hay veces que yo estoy en una actitud de agradecimiento siempre y por lo tanto se me olvida dar las gracias. Entonces, tengo que decirlo para esas personas que no saben que yo estoy en una actitud de agradecimiento continuo. Porque me escriben, me dicen que que me acaban de conocer, que acaban de conocer lo que transmito, que muchas gracias, que lo mío es una lógica aplastante, que es increíble que ponga palabras a cosas que no la tienen, que bueno, pues estos estoy leyendo realmente lo que me comentan. Que gracias. Intento responder a todas las personas de manera personal, pero muchas veces no puedo. Es casi imposible, sobre todo cuando la consulta, la pregunta, pues ya está respondida. Entonces tengo a otra persona en cambio de realidad que se encarga de responder a ello, ¿no? Como todos saben, llevo mucho tiempo en esto y todo está respondido ya. Si tienes una duda con respecto a la percepción cambio de realidad, significa que la respuesta está en donde tú encontraste la duda. Entonces yo no voy a respondértela de una manera privada cuando lo estoy haciendo de una manera global a todo el mundo. Por cuestión de tiempo, de enfoque y por cuestión incluso hasta de excelencia y de sentido común.
para mí todo el mundo es importante, porque si yo hablo, necesito oyentes. Por lo tanto, todos merecen respeto y dignidad. No es que lo merezcan de mi parte, es que ya lo tienen. Todas las personas tenemos un respeto y una dignidad. Eres tú mismo quien hace uso de tu respeto y de tu dignidad. Ni yo ni nadie te lo va a dar ni te la va a quitar. Entonces, repito, agradezco a todas las personas que me están escribiendo, que me lo dicen por boca también de otras, porque hay personas que me dicen, mira, es que mi madre, es que mi abuela, es que un amigo te sigue desde Alemania, te sigue desde Inglaterra, te sigue desde Canadá, que sepas que está encantado porque le ha cambiado la vida por esto, por lo otro y tal. Vale, pues entonces estoy aquí para comentarles que esa actitud de agradecimiento está siempre en mí, y que toda esta información me llega aunque no me la digan. Bueno, para comenzar con esto y retomar el tema, voy a hacer un breve resumen que intentaré, bueno, el resumen ya breve, pero que sea más breve aún que un resumen, porque sobre lo que estoy hablando. Hay personas que están preguntando, bueno, es que el patrón no se puede cambiar cuando estás en el concepto, es que eso ya fue respondido. Entonces hay que volver a oír los audios. Yo he hablado de emisoras, que es lo mismo que concepto. Quizás la palabra emisora resuene mejor. Cuando una emisora suena, significa que está sonando, que está oyéndose. Si la emisora está apagada, no está sonando y no se oye. No hay sonido, no hay información, no hay acto. Cuando una emisora está sonando, significa que hay sonido, hay una información, y para que sea una emisora tiene que haber un oyente. Es decir, son tres cosas: el que lo dice, lo que se dice y el que lo recoge. Que esto tiene mucho que ver con lo que en la nueva religión, que la nueva religión está fundamentada o parte de la ciencia, de la física cuántica, más la espiritualidad en todas sus ramas. Dicen, el observador, el objeto que se observa y el proceso de observación es lo mismo. Pues fíjense qué gran frase, pero no se entiende, porque después la misma persona que está poniendo eso como una clave en una frase aplaudida, que tiene millones de visualizaciones en las redes y millones de me gusta, después está poniendo 2 segundos más tarde lo siguiente: yo me separo de lo que veo, yo observo a la persona que soy, yo me llamo Pepe y me separo y veo a Pepe actuando. Y yo me pregunto, ¿no era lo mismo? Esa es una de las incoherencias de la nueva religión, y la percepción te hace ver esto. Bueno, con esto he querido decir que cuando la emisora está sonando, la emisora, lo que suena y quien escucha la emisora son la misma cosa. No te puedes separar. Y cuando te separas, crees que te estás separando. Y cierto es que hay un momento de placer, que es el famoso momento presente, el famoso poder del ahora. Pero ese momento nosotros lo experimentamos como un flash, como un nanosegundo. Que cuidado, que el producto de ese, o digamos los síntomas de ese momento presente puede durar más tiempo. Los síntomas pueden durar 24 horas, claro que sí, 48 horas, 72 horas es más complicado, pero puede durar. Pero el momento presente es un instante, un nanosegundo, porque no existe en nuestra realidad. ¿Qué significaría ese momento presente desde la percepción cambio de realidad? Significaría que se está anulando la emisora, que se está anulando la información, es decir, lo que está diciendo la emisora, y se está anulando el que oye. Por lo tanto, si existiera, no habría emisora, no habría información y no habría quien oye. ¿Que puede existir? Claro que puede existir. A eso lo llamo percepción, pero en un porcentaje de percepción
pequeño, que es conciencia, porque tú vas a seguir oyendo la emisora. Y a medida que vas adquiriendo mayor porcentaje de percepción, la emisora la vas a seguir oyendo, porque la emisora es el escenario en el que vives. Estés en la punta de un árbol, como siempre digo, o en la montaña o en medio del desierto, la emisora está sonando para ti igualmente, porque tú eres la emisora. Ahora bien, ¿te va a afectar igual la información de la emisora, los demás oyentes y la emisora misma cuando realmente no la estás escuchando o no le haces ni caso, o cuando bajas el volumen? Evidentemente no. ¿Te afecta? Sí, pero te afecta menos. ¿Eso qué significa? Menos programación, más percepción. Por lo tanto, el momento presente es un momento de paz, de un nanosegundo y de un entendimiento de la eternidad, de la nada. Pero es un nanosegundo. De ahí se ha sacado una terapia, una filosofía, un modo de vivir, que es el que yo hablo, que cuando ves un aleteo de una mariposa te quedas mirando a la mariposa y disfrutando de su aleteo de la mariposa. Muy bien, esto si ocurriera hace 40 años, a lo mejor hasta te metían en el manicomio, porque decían, esta persona está tonta mirando una mariposa. Hoy no, hoy vemos a un maestro que está disfrutando del deleite de la mariposa. Se está convirtiendo esto en una práctica meditativa. ¿Te viene bien? Fantástico. Si a mí me viene bien estar a 4 patas y gateando en mi casa en lugar de caminar, ¿por qué no voy a gatear y a estar a 4 patas? Si yo prefiero caminar con tacones que con zapatos más cómodos, ¿por qué no lo iba a hacer? Pero no es de lo que yo estoy hablando. Entonces, una emisora es un escenario. El escenario no sería un escenario si no tiene un decorado. Y si no tuviera personajes. Es verdad que el decorado puede estar sin personajes. Pero ¿qué sería el escenario sin decorados? Pues, por ejemplo, sería la Tierra, vamos a simplificar, sería nuestro entorno, que es la Tierra, pues con los árboles, el mar, el campo, quizás con los animales salvajes que actúan, que viven según el instinto, para lo que fueron creados desde su instinto. Pero ¿quién es el que interpreta la información de ese decorado? El ser humano. El ser humano es el personaje. Si no hubiera ser humano, el escenario no existiría realmente, porque no habría una interpretación del mismo escenario. Por lo tanto, el ser humano es el personaje. Y es el necesario en este trío. No es que sea el escenario, es que es el producto de este trío. Repito, si no hay un personaje que interprete que eso que estoy viendo es un árbol, que eso que estoy viendo es el sol, que hay un proceso climático, que hay un proceso de día y noche, que hay un tiempo, que hay un animal que come, que duerme, que se aparea, que hay un decorado, que hay árboles, que hay agua, que hay elementos. Si no existiera eso, no existiría la realidad. Por lo que acabo de comentar, el observador, el objeto observado y el proceso de observación son la misma cosa. ¿Quién hace que se diga esto? ¿Quién puede decir esto? El ser humano. El ser humano, porque es quien tiene el cerebro físico, es el actor de la obra. Fíjense, es quien ha venido aquí a decir esto. Por lo tanto, ¿cómo nos vamos a separar de lo que realmente somos? Cuando nos separemos de lo que realmente somos, no podríamos ser actores de la obra, porque no estaríamos dando forma al decorado, no estaríamos viendo al animal, no estaremos viendo al agua, no estaremos viendo el árbol, no estaremos viendo la tierra, no estaremos viendo el concepto. Por lo tanto, nos esfumamos y nos vamos de aquí, porque nunca llegamos a existir aquí.
Y retomando lo otro, aprovecho para adelantarme a unas nuevas emisiones que haré sobre las incoherencias de la nueva religión fundamentadas en la ciencia y en los números. Por favor, es el observador, el observado y el proceso de observación son la misma cosa. Y para que sean necesitas al observador, que es el primero que dice que me voy a separar del observado. No te puedes separar porque en el mismo proceso de separación estás creando otro escenario que te hace ver que te estás separando del observado. Un escenario que puede ser placentero, que te va a traer menos problemas. ¿Cuándo? ¿Cuánto duran esos menos problemas? Lo que dure la separación. ¿Dura mucho? No, dura lo que dura. Hasta que te das cuenta de que estás otra vez metido en el escenario. Y entonces vuelves a hacer el método que te explicaron para salirte del escenario, para huir de lo que eres. Entonces, repito, una emisora es un escenario. Después de lo que acabo de decir, se tiene que entender todo, o casi todo. Estamos en un momento en que la emisora está cambiando de dial. Es decir, está cambiando de programa. Es la misma emisora, pero al cambiar el programa está cambiando el decorado. ¿Quién cambia el decorado? El observador, el personaje, porque es quien va a percibir y a constatar que el decorado se ha cambiado. ¿Cómo? Interpretando y describiendo la realidad. ¿Cómo? Preguntándose y respondiéndose. ¿Es eso? Esas son las corrientes, la filosofía, ese es el conocimiento. Esa es la realidad y esa es la vida misma. Sin pregunta no habría habido nunca vida ni realidad física. Entonces, el nuevo escenario sería un concepto mutado, porque no hay un nuevo concepto, recordemos. Todo es un concepto, todo, desde un pensamiento hasta un comportamiento, hasta cualquier cosa que descubramos, todo es un concepto. Entonces estamos en un momento de transición de conceptos, de que la emisora está cambiando su programa, su dial. ¿Qué significa? Para cambio de realidad, para nosotros que estamos aquí, pues significa que ahora mismo están coexistiendo dos emisoras, dos escenarios. ¿Cuál es el que tiene más fuerza? El antiguo, lógicamente, porque si no, no estarían coexistiendo. Si hubiera más personajes observando y describiendo el nuevo escenario, el otro ya se habría anulado. Repito, todavía se está emitiendo en el anterior escenario, pero la emisora al estar cambiando se está desenfocando de ese anterior escenario. Por eso están cayendo valores, por eso está cambiando todo, pero no es porque qué malos somos los seres humanos. Nos estamos cargando el planeta. Somos inconscientes, no entendemos nada y vámonos al siguiente escenario. Claro, como hemos pensado así en el anterior, montamos el siguiente escenario y entonces vemos un escenario nuevo. Vamos a ser más felices, vamos a educar a nuestros hijos desde el amor, que el amor para ellos es una libertad absoluta y que para otros es una salvajada también. Es una salvajada porque un ser humano no se domestica como algún animal, por ejemplo, que tampoco se debería domesticar, pero eso sería otro tema. Un ser humano se le da excelencia y empatía, que es empatía, y se le dice lo que tiene que hacer cuando es un ser humano niño. Por lo tanto, educarlo en la libertad y en el amor, en la creatividad, en la expresión máxima, es una salvajada. Es convertir un ser humano en un animal al que quiere domesticar. Y vamos a ver lo que ocurrirá, ya lo estamos viendo. Bueno, pero esas son las nuevas corrientes
lo de la creatividad, te voy a enseñar a pensar, que el niño sea creativo. Pero si esto es creatividad, ¿cómo vas a enseñar a una persona lo que es? Es como poner a un niño un vestido, siempre digo lo mismo, un jersey rojo y decirle, ¿de qué color es el jersey? Y le enseñas en el espejo. Y el niño dice, rojo. Esa es la creatividad. ¡Qué niño más listo! Pero el niño se ha mirado al espejo porque el niño es otro personaje, es un personaje de la nueva conciencia, del nuevo concepto, a lo que llamamos nueva conciencia, en su primera etapa de tiempo, de experiencia. No es más inteligente, no están en otro lado, no existen niños índigos, cristal, diamantes o como se les quiera llamar. Son los niños, los personajes que van a observar y que están interpretando el nuevo concepto y la nueva emisora. Por mucho que los padres estén encantados de tener niños especiales que los manda Dios o los no manda el universo. Claro, el universo es otra emisora, ya lo dije. Hemos cambiado la palabra Dios por universo o por amor. Alguien decía el otro día, no, es que Dios no, prefiero llamarlo amor. Y la persona le aplaudieron como, qué bien, no. Es lo mismo, has cambiado el nombre y al cambiar el nombre, al cambiar la creencia, cambia el acuerdo. Ahora el amor es mejor que el Dios de antes que era malo, entre comillas, que era justiciero, existía el paraíso y el infierno. Y ahora también con el amor, también existe el paraíso y el infierno porque es lo mismo. Bueno, entonces están coexistiendo los dos escenarios. Hay más personas en el escenario anterior, en el concepto anterior, porque eso es la densidad. Para que haya un cambio tiene que haber una densidad. ¿Qué significa la densidad? Un apoyo, una estabilidad, un suelo muy fuerte para que tú te puedas apoyar para ir creando otra cosa, ¿no? Digamos que la emisora para cambiar de, como se dice, de dial, pues tiene que estar en un dial. No, está en un dial y entonces le das a la ruedita para que se vaya al otro. Vale. ¿A quién me dirijo yo? Ni a los que están en el dial nuevo porque ni me van a entender o van a decir esto es una locura. No, esto no lo pueden oír. Lo que yo estoy comentando no lo pueden oír porque son los personajes puros al 100% de la nueva emisora, al 100%. Por lo tanto, esto no lo pueden oír, sencillamente este sentido no lo tienen ni abierto. Y están los otros, ¿no? Los que no se preguntan nada, o los que se están preguntando, los que no saben, los que dan un paso hacia la nueva emisora, el nuevo escenario, el nuevo concepto, pero después se vuelven atrás, o no, o el que sigue su vida normal. Pero yo me estoy dirigiendo al del medio, al que no está en ningún lado ni en otro, no se puede volver atrás. Quien está en medio, por favor, no puede volver al anterior concepto, aunque tenga el anterior concepto. No deja de ser un personaje del anterior concepto, de la anterior emisora. Pero al mismo tiempo tampoco le gusta pasar a la nueva emisora. Pero también tiene cosas en la nueva emisora, porque no existen personajes que no sean programaciones. A todos nosotros somos la programación haciéndose realidad. Lo que pasa es que el personaje de en medio, el del dial de la distorsión de ese punto que no pillas nada, ¿no? Ese personaje no se siente al 100% de ningún sitio. Quiere interpretar la realidad, pero no puede porque empiezan a verse con conflictos. Y eso es bueno, porque cuando se ve con conflictos significa que está viendo que esta realidad es un sistema de conflictos. En cambio, quien está en la nueva emisora, en la nueva etapa, en el nuevo concepto, no ve conflictos, lo ve clarísimo. ¿Cómo va a haber conflictos cuando está programado al 100% con esa nueva emisora? Lo pueden ver los del anterior, eso sí, incluso sin preguntarse nada, se pueden sentir raros las de la anterior emisora, pero los que están en medios es todo conflictos, porque no ven nada claro. ¿Por qué? Porque están programados, son el efecto del cambio, son el efecto de la emisora antigua, son el efecto de la emisora nueva y son el efecto de la distorsión misma. Por lo tanto, no se pueden encontrar bien. Y son a estas personas a las que me dirijo. Disculpen que repita tanto, pero cuando preguntan cosas que ya han sido respondidas o que preguntan algo cuya respuesta no es para el quien pregunta,
pues me los intento quitar de encima, porque ¿para qué te voy a dar una respuesta que no vas a poder entender? Entonces, por eso repito tanto. Y entonces, para estas personas que están en el dial distorsión, bueno, en el medio de los diales, en la mutación del concepto, están en la vuelta del concepto, para estas personas existe la última decisión. ¿Qué significa esto? Un concepto da lugar a patrones. Lógicamente, un concepto es una programación, y la programación da lugar a que se repita el programa. Por lo tanto, da lugar a patrones. Pero cuando estás en la distorsión, estos patrones se dejan ver con mayor dolor, con mayor, digamos, ¿cómo se dice? Presencia, esa es la palabra, con mayor presencia. El patrón puede ser bueno, pero si el patrón es bueno, muchas veces no lo vemos. ¿Por qué? Porque es bueno. Y entonces lo tenemos porque nos hemos abierto al merecimiento. Nos paramos a preguntarnos cosas cuando el patrón no nos gusta. Entonces hay miles de patrones. Por ejemplo, voy a hacer alusión de cosas que me han contado. Pues personas que dicen, bueno, he soltado muchas cosas, pero me queda pues la relación con mi madre. Tengo pánico a la relación con mi madre, dependo de mi madre, de lo que dice, de lo que no dice, de su juicio. Por ejemplo, eso sería un patrón que se ha repetido, que te ha traído cosas buenas, en el sentido de que te has sentido identificado en el anterior escenario con ese patrón y le has dado de comer a ese patrón. Aunque sea malo, por favor, inconscientemente, esta realidad es inconsciente, repetimos patrones malos porque nos ha traído algo. Nunca hay una víctima sin un verdugo. El verdugo sería el patrón que se repite, la víctima es quien sufre eso, pero está ahí porque recibe algo a cambio, aunque sea de manera inconsciente. Vale, pues entonces a estas personas a las que se les repite el patrón o que ahora están teniendo un problema gordo, ¿no? Porque el patrón le ha venido a ver de manera muy fuerte. Por ejemplo, imagínense, pues las personas siempre se están quejando de malestar y de repente le viene una gran enfermedad o a un familiar y no pueden desarrollar pues aquello que querían. Es el patrón mostrándose. ¿Por qué? Porque estás en el dial. Te está diciendo, párame, actúa, o no, dame más emoción, dame más energía para que yo siga adelante. Quiero decir, ya no se puede seguir haciendo el tonto, ya no se puede seguir hablando de que si me molesta mi madre, ay, es que mi marido, es que no encuentro pareja, ay, es que siempre me pasa lo mismo con el dinero, ay, es que la crisis, es que ya no se puede hacer eso. Eso es el otro escenario. Las personas que están en medio tienen ya que tomar un camino, o el blanco o el negro. Y entonces repito que la unidad básica de esta realidad es creencia más emoción. Fíjense, la emisora es un código. Fíjense que he dicho antes, la emisora está informando. El sonido de la emisora es una información, es un código. ¿Qué es esa información? Una creencia. Nosotros no es que creamos en algo, es que nosotros somos la creencia haciéndose realidad, experimentándose a sí misma. Por lo tanto, la emisora es creencia. ¿Qué necesita la emisora para emitir energía, electricidad? La energía en esta realidad es emoción. Por lo tanto, la unidad básica, mínima de esta realidad, desde un átomo, desde la partícula más pequeña, que la física siga buscando partículas pequeñas, yo me parto de la risa, porque es el infinito. Primero dicen que todo es infinito y luego siguen buscando, porque sigan, porque bueno, así hay trabajo, ¿no?, para todos. Entonces, la partícula más infinita siempre será emoción, más creencia, energía a la que le metes un código. Entonces, el patrón es un código con emoción. ¿Qué sería más fácil? ¿Cambiar el código o cambiar la emoción? Yo considero que más fácil es cambiar la emoción. Ahora voy a poner algún ejemplo.
Cuidado con lo que estoy diciendo para personas que han hecho el encuentro del no tiempo, personas que han comprado el comprender el no tiempo, la cajita, el seminario online, personas que entrarán en algún seminario que yo haga posteriormente sobre el encuentro del no tiempo, sobre el no tiempo, porque anula lo que digo. Yo estoy hablando ahora del cuarto, estoy hablando de cómo reaccionar en el cuarto a lo que está ocurriendo. En el cuarto es en esta realidad. Pero cuando hablo del no tiempo, hablo de que da igual todo. Que si te puedes quedar a una emoción cero, que es imposible, pero bueno, lo más parecido a no sentir nada, si puedes quedarte a una creencia cero, también es imposible, porque sería no tener juicio, y eso es imposible, pero sí, cero es bien mal juntarlos lo más cerca posible, cortar la experiencia, en lugar de tener los brazos a lo largo, extendidos, en donde el bien está en un lado, el mal en el otro, ponerlo todo en un centro, entonces es cuando puedes ir experimentando el no tiempo y experimentar la percepción que anularía el patrón. Pero eso es para esas personas. Pero para dirigirme a un público en general, yo estoy hablando ahora. E incluso para estas personas que ya entienden lo que yo estoy comentando del no tiempo, que por ejemplo entre ellas me incluyo yo, porque al fin y al cabo, aunque yo esté explicando esto y transmitiendo una percepción por encima de esta realidad, soy un personaje de la obra. Por lo tanto, tengo una programación y tengo un patrón que se repite. Es lo mismo, pero tengo que saber aplicar o saber entender cuándo viene el patrón y qué es lo que me está queriendo decir para pararlo. Cuando nada te importa nada, ya verás tú cómo el patrón se corta. Entonces, a estas personas que dicen, pues es que mi madre me influye mucho, entonces significa que tu madre te importa. Significa que aquello que tú obtenías, aunque fuera desde el mal, desde una emoción mala, por tu madre, por comentarle cosas a tu madre, por esa información o ese consejo que te da tu madre, o por, yo qué sé, o por la presencia de tu madre, la relación con tu madre, aquello te tiene que importar un bledo. Cuando te importa un bledo tu madre. Y si le da un infarto porque a ti te importa un bledo, el infarto le ha dado a ella, no a ti. Eso es percepción. Por lo tanto, si sigues el patrón es porque todavía tienes necesidad de obtener, repito, esas respuestas, esos regalos, esos dones que te estaba dando, pues esa relación dañina. Y ahora repito, cualquier relación es dañina. La palabra misma lo dice. Estás relacionándote con alguien. Esperas algo de esa persona. Y cuando digo dañina, entiéndanme. Cuando tú esperas algo, cuando tienes una conexión con alguien, puede ser placentero, puede ser tu compañero de viaje, puede ser la familia, pero es dañino, porque depende de lo que opinen, depende del sufrimiento. ¿Es humano esto? Claro que es humano, pero es dañino, lo acabo de decir. Sufres por la otra persona, sufres por ti, porque no has hecho lo que la otra persona le gustaría. No hay relación que no sea dañina, porque las relaciones humanas es otro concepto. Por lo tanto, estás sujeto a esa programación. Y entonces va a tener las dos partes, el dolor y el placer. Pero no va a ser un no concepto, en donde hay un disfrute. ¿Se dan cuenta la diferencia entre que cuando tienes un placer porque tu padre te quiere mucho y te llevas muy bien, a que cuando se muera tu padre o te deje de querer o diga una palabra que no te ha gustado vas al sufrimiento? ¿Se dan cuenta esa diferencia a no tener el concepto de padre y sencillamente disfrutar de todo, de esa palabra que ha dicho, de lo que tiene, de lo que no tiene, de la no necesidad? Pues por ahí va cambio de realidad y va la percepción de cambio de realidad. Es intentar situarte no por encima del bien y el mal, porque no podemos ponernos encima del bien y el mal, es anularnos, es no vivir aquí. Perdón, es
juntar cada vez más el bien al mal. Y eso significa quitarte emoción y quitarte juicio. ¿Y eso cómo se traduce en la realidad? Disfrute. Luego hablaré de las personas que ya están ahí en ese punto y dicen, no me puedo relacionar con el mundo. Sí que te puedes relacionar, porque has comprendido y ahora tienes que venir aquí a experimentar esa comprensión, entre comillas, porque la comprensión no se puede experimentar, pero puedes hacerlo, porque así ayudas a los personajes programados con las emisoras, por medio de las emisoras, es decir, ayudas a la emisora misma a que desaparezca o a que suene más bajo. Y tienes que volver a relacionarte y hablar de las cosas más banales y escuchar a las personas y decir, sí, no, va, y ya está. Hay personas que dicen, no, es que yo no puedo hablar de cosas banales porque yo tengo que ya que hablar sobre cosas importantes. Y digo yo, ¿qué son importantes? Pues nada, todo esto, el no tiempo, la física cuántica, digo, eso es banal igual. Desde el momento en que hables de ello, estás bajando aquí. Te crees que estás entendiendo, pero es lo mismo. Te estás haciendo del club de los que se creen que no están en lo banal. Somos seres corrientes. Somos seres normales, corrientes. Y entonces el que no es corriente es el que puede relacionarse con la gente corriente cuando ha comprendido muchas más cosas. Entonces, volviendo al tema, la última decisión para las personas a las que les ha venido los patrones de golpe, la tienen que tomar ya. ¿Por qué? Porque es el momento de la mutación. ¿Cuánto dura este momento de la mutación? Es como un volcado de información a otro sitio. Pues no lo sé. Dura el tiempo que dure. Porque las personas lo vamos a experimentar de distintas maneras. Para quienes están en el nuevo concepto, ya no duró, ya acabó. Para los que están en el anterior dial y no se preguntan nada, no hay ninguna duración de nada. No pasa nada. Solo están viendo cambios, como siempre se han visto. Pero quienes están en medio, sí, están notando cosas raras y no saben cómo comunicarse con la realidad. Entonces, tienen que escribir, por ejemplo, me está ocurriendo esto, poner código, creencia, emoción, miedo, siempre. El miedo es la emoción básica que da lugar incluso al merecimiento. Cuando tú vas quitando miedo, vas abriéndote al merecimiento. El miedo solo da lugar a escasez, a ira, a rabia, a celos, envidia, distorsiones, a dolor, ¿cómo se dice?, a apegos. Pero cuando te vas quitando miedo, todas estas características que acabo de nombrar van bajando, ¿no? Vamos a poner un ejemplo que puse en la anterior, ¿cómo se dice?, emisión. Para mí es complicadísimo poner ejemplos. Es complicadísimo porque desde donde yo hablo, desde la percepción, no es A es igual a B, con lo cual B es igual a A. No, eso son matemáticas. En la percepción no existen las matemáticas. Cuidado. Por lo tanto, poner ejemplos es arriesgado, porque es como, es verdad, pero no va a ser así. Como no es un método, no va a ser tal cual. Yo pongo el ejemplo como ayuda, como bastón, pero no significa que puedas llegar a ningún sitio con ese bastón. Se te puede romper en medio del camino, o a lo mejor no te sujeta bien. Entonces, el ejemplo es individual, señores. El camino es individual. El llegar a la percepción es individual. No es compartiendo con nadie nada. ¿Por qué lo comparto? Porque yo he entendido ciertas cosas. Y yo he comprendido. Y he comprendido que la mayoría de las personas no han comprendido lo que yo he comprendido. Y he comprendido que diciéndolo, comprendo más. Punto. Pero esto no significa que comentándolo con otros sea mejor. No. Para mí es como un trabajo, entre comillas, ¿no? Pero cuando yo estoy en la calle, yo no hablo de cambio de realidad, vamos, ni por asomo. Y me relaciono fantásticamente con todo el mundo. Con todo el mundo. Y si tengo que decir un comentario, lo digo.
pero lo digo de manera irónica y con un sentido del humor y disfrutando, porque esa es mi personalidad. Ejemplo, y ahora ejemplo de cómo lo hago yo. Ahora vuelvo a, que no me olvide, a lo que estaba comentando antes, ¿no? Quiero decir, al ejemplo que quería poner antes. El otro día alguien, éramos 3 personas y una de ellas se quejaba de que no había derecho, de que viviendo en Madrid, una ciudad pues que ya es una ciudad pues grande, ya se va pareciendo a París, a Londres, a ciudades grandes, que cortaran, por ejemplo, las calles principales del centro, pues por ejemplo, para hacer una maratón, una carrera. Bueno, de eso habría que hablar mucho, eso es otra programación, es otro concepto del bien, y además habría muchas más cosas que si interpretamos esos cierres de calles para que la gente corra, pues si lo interpretamos por encima del edificio, eso tiene mucho que ver con la primera planta, pues porque claro, que un político, un alcalde cierre esas calles, pues se lleva un merecimiento por parte del pueblo, por parte de otros países, de otras relaciones. ¿Por qué? Porque está haciendo algo bueno. ¿Por qué? Porque eso es bueno. Que la gente corra, que la gente haga deporte y que no haya contaminación. Pero bueno, no va por ahí cambio de realidad, solo tiene que entender cada uno a su manera. La cuestión fue que yo estaba con estas 2 personas y una se estaba quejando. Y yo dije, es que es verdad, digo, ¿por qué? Si quieres correr una maratón, vete al campo, vete a un campo de atletismo, pero no molestes a los demás. Y la tercera persona curiosamente, resulta que es una de las más afectadas con estas cosas. ¿Por qué? Porque vive en el centro de Madrid. Y estaba comentando que muchas veces no podía sacar el coche, no podía acceder a sitios ni volver a su casa, pues porque habían cerrado las calles. Que si alguien quería ir a visitar a esta persona a su casa, tenía que mirar antes si había una maratón, si había una manifestación, para ver si esa persona podía llegar bien a su casa. Quiero decir, un desastre que vivas en un sitio en que pagues caro, más caro porque estés en el centro, muy bonito, todo lo que tú quieras, y después estés pagando las consecuencias del bien, entre comillas, del bien colectivo, pues bueno. Pero es que lo bonito y lo gracioso de esto es que esta tercera persona, que es la más afectada, porque ni la otra ni yo vivimos en el centro, nos importa nada que cierren las calles para correr, él dice, bueno, de todas maneras tampoco me quejo porque, claro, esos días en que cierran pues las calles a los coches para que la gente corra, pues son días de menos contaminación. Y oye, también nos viene bien. Y salto yo y digo, mayor contaminación que el sudor de millones de personas corriendo, no me digas. Empezaron a reírse todos y yo también. ¿A qué voy? A que esta persona se quedó como diciendo, ¿y qué ha dicho esta? Y yo seguía hablando de otra cosa. Pues es una manera de decir, hijo, no seas tan tonto, no seas tan corriente. Pero lo digo tomándome un vino, tomándome una copa y riéndome. Y ya está. Y no voy a enseñarle nada. Sencillamente he dicho lo que me ha dado la gana, porque puedo hacerlo, como lo podemos hacer todos, y disfrutar mientras digo eso. Porque no me importa la contaminación. No me importa. Lo único que me importa es si yo fuera en coche al centro, en un momento dado, y me viera con las calles cerradas. Me están perjudicando. ¿Quiénes? Quienes piensan que ese es el bien. Las carreteras están para los coches y el campo está para otra cosa, porque estamos intentando cambiar las cosas, porque ahora haya una nueva corriente sobre el correr. Cuando esta nueva corriente le dé la vuelta, que le queda poquísimo para que le dé la vuelta, cuando la medicina empiece a decir que no se debe correr, porque resulta que hay lesiones, que bla, 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 porque ocurrirá, entonces habrá pues un montón de enfermos yendo a hacerse pues diagnósticos, revisiones, a ver qué pasa, porque yo estuve en una maratón, en aquella maratón de Nueva York, de no sé qué, no, pues ahí pues usted respiró eso, véngase para acá, porque lo mismo tiene usted una lesión en los pulmones porque respiró no sé qué, porque esto va a ocurrir, y es que siempre ha sido así. Pero bueno, a lo que voy, que es que hay que posicionarse en otro lado disfrutando y ya está. Y con esta respuesta a la otra persona la dejé un poco así, y le habrá caído mal, le habrá caído bien, a mí no me importa nada cómo le ha caído.
yo lo dije como lo tuve que decir, porque a saber si no hay mayor contaminación con el sudor de millones de personas corriendo al mismo tiempo y se cargan la famosa capa de ozono, que yo no sé ni lo que es, porque no sé si hay una capa, no sé lo que es el ozono, eso es ciencia. Bueno, pues ahora volviendo a lo que tenía que volver. Si yo, por ejemplo, tenemos un patrón que se nos repite, digamos, por ejemplo, puse el caso de una persona que vive con sus padres, que recuerden, por favor, que yo cuando estoy hablando de ejemplos, estoy poniendo ejemplos que la mayoría, y por ejemplo en mi entorno en España, y eso tienen que darse cuenta, entender que estoy hablando, por ejemplo, desde mi cultura y mi entorno, en España eso está mal visto. Que una persona pues con 30 años, por ejemplo, esté viviendo de sus padres, aunque ahora es algo muy corriente, pero siempre ha estado mal visto. Y yo sé que hay otros países que lo normal es que a los 18 años salgan de casa y hagan su vida, vale. Bueno, pues estaría peor visto. Pues imaginemos esta persona como en qué entorno está viviendo, en un entorno en el que acabo de decirlo. Esa creencia, ese código está mal visto. Eres un vago, no te has realizado, vives de tus padres, eres un dependiente. Ese es el código, nos guste o no nos guste. Vale. ¿Cuál sería la emoción del colectivo? Me refiero de ese concepto. La emoción, ya está claro, es de rechazo, es de rabia contra esas personas vagas, pues ya lo he dicho todo. Rechazo, que no nos gustan, de desagrado y tal. Pero la persona que lo está haciendo es que es lo que nos interesa. Y esto es el ejemplo que pongo para que ustedes tomen este ejemplo y lo pongan en sus vidas. Si no es este el ejemplo, pues con otros patrones. Es el momento en que a esta persona le va a ocurrir algo, sí o sí. Si esta persona tiene una emoción de merecimiento, a pesar de la creencia del código, por favor, esa creencia y ese código lo tiene esa persona también, porque es parte de ese colectivo. Sabe que está mal, sabe que es criticada, sabe que los demás piensan que es vago, bla, bla, bla. Pero por dentro dice, no me importa la gente, no me importa nadie, me merezco esto. Y encima cuido a mis padres, y encima, bla, bla, bla. Esa persona va a estar en un momento en el que va a recibir cosas buenísimas. Yo qué sé, herencia, sí. O que incluso dejen de criticarlo. Dinero por otro lado para que sea dependiente de, es decir, que no tenga que generar el dinero, que tenga que seguir dependiendo, pero con merecimiento. No sé si me estoy explicando, no puedo dar más datos. ¿Y qué les pasará a los demás que dirán, que encima, que es vago, encima mira, es que tiene buena suerte? Y yo que me he matado toda la vida a trabajar y que encima he mantenido a mis padres y tal, resulta que ahora me roba el Estado, ahora los políticos me suben los impuestos y no sé qué, ¿me entienden por dónde voy? Pues es eso. Vamos a poner el caso contrario. La persona que vive con sus padres, que tiene esas creencias porque las tenemos todos iguales en el entorno en el que vivimos, repito, pero que su emoción, a pesar de que vive con sus padres y que es dependiente, no se encuentra bien. Precisamente esa emoción de miedo es la que ha hecho que no salga de su casa, de no enfrentarse al mundo, de no enfrentarse a su independencia. Hay una falta de iniciativa, hay una falta de toma de poder. Tiene miedo a tomar decisiones y eso se ve en otras formas en su vida. Y por favor, esto es sí o sí. No solo se ve en que cojo los bártulos y me voy a vivir solo, no, se va a ver en otras tomas de decisiones en su vida. Entonces estamos en un momento de eso. Esta persona está en un dial en el que, como además es una persona pasiva, imaginemos, claro, es pasiva, porque es dependiente. ¿Qué le va a ocurrir? Que le va a venir el patrón, está en medio de los dos conceptos. Que le va a venir muy grande. ¿Qué es lo que le va a venir? Pues le va a venir
un patrón que tenga ese código, que es esa creencia de dependencia, de que dependo de mis padres, que necesito depender de mis padres y que encima, o de otras personas, y que encima eso no está aplaudido, tengo que esconderme, no puedo ser yo mismo y tengo que engañar a los demás para que no sepan que yo vivo con mis padres, etcétera. Esa es la creencia. Pero ¿desde dónde va a ser el cambio? ¿Desde dónde va a venir el patrón? Desde el miedo, desde el que yo no valgo, he sido un inútil, de que tengo miedo a tomar decisiones, que nunca he tomado una decisión en mi vida. Entonces, ¿cuál va a ser el nuevo patrón que le va a venir? Pues algo malo, algo que no le gusta. Pues que sus padres se pueden morir y quedarse sin nada, sin un duro, con lo cual se va a ver sin nada para recomenzar una vida, para que tome decisiones, porque es de lo que tiene miedo. No sé si me explico. Es esa la creencia, es esa la información que estás dando al patrón. ¿Desde dónde? Desde tengo miedo. Pues entonces vas a tener más miedo con la misma creencia. ¿Cuál es ese miedo? O una enfermedad enorme. Tengo pánico, pero con el código de que tengo que seguir dependiendo. En cambio, el que tiene el merecimiento, le va a venir el patrón gordo. ¿Cuál? Desde el merecimiento. Es decir, se va a ganar una lotería, va a tener más gente con la que depender, yo qué sé. Y es eso. Entonces, es desde dónde voy yo a crear mi nueva realidad con este código. Por eso digo que más fácil es cambiar la emoción que cambiar el código, la creencia, porque tú eres la creencia. Es mucho más fácil que la persona que tiene miedo de decir, pues me lo merezco, no me importa lo que opinen los demás, es normal lo que yo estoy haciendo, es más, estoy ayudando a mis padres a convivir con ellos, por ejemplo. Cambiar esa creencia a algo bueno, a algo que te mereces, para que sigas teniendo el patrón de dependencia, pero desde el merecimiento, y entonces te cambia el patrón, cambia, es decir, el concepto es el mismo, pero el lenguaje es diferente, el escenario nuevo es diferente. Es mucho más fácil cambiar la emoción que la creencia, porque la creencia es una religión, tú eres esa creencia. Una persona que está así como va a decir, bueno, pues ya está, me voy a hacer dependiente. Eso es lo que hacen los libros y los cursos del desarrollo personal. Sé tú mismo, sé un ser superior, reinvéntate. Y no podemos, porque es tocar unas creencias y hacerlas mayores. Y tú estás topando con unas creencias, estás topando con lo que eres tú, pero te están diciendo, esa creencia es la más gorda. Cambia esa creencia, pero realmente la estás haciendo más gorda, no la puedes cambiar. Lo que hay que hacer es cambiar la emoción con respecto a esa creencia. Es como decir, acabo de insultar a un amigo mío y me encuentro mal, pero es que ya no lo aguantaba. ¿Y por qué lo has insultado? Pues porque me ha hecho esto y tal, y es que yo no lo aguanto porque es mala persona, bla, bla, bla. ¿Qué es más fácil? ¿Pensar que tu amigo es buena persona? ¿Pensar que lo que has hecho está mal y que tienes que hacer el bien? En pensar en ser tolerante, porque tenemos que ser tolerantes para un mundo mejor y que tienes que respetar a tu amigo. O cambiar la emoción y decir, no, me merezco haber hecho esto, me encuentro a gusto, he hecho esto y no me importa que él se haya sentido mal, porque ahora él tendrá que hacer su trabajo. Yo me siento bien por haberlo insultado, me lo he quitado de encima. Es el merecimiento, eso es excelencia. Entiéndame, después tú puedes decir, oye, perdona, te he insultado, no quiero insultarte, pero lo haces por ti, pero tú te has merecido insultar a esa persona y te has merecido ese paso. ¿Qué te va a ocurrir? Primero, que esa persona o cambia o desaparece de tu vida. Aplauso. Y luego encima te van a venir las personas acordes a esa nueva emoción tuya. Eso es abundancia. Bueno, como me he largado bastante, solo pondré estos dos ejemplos. Pondré el ejemplo también, voy a poner el ejemplo, por ejemplo, que nombré de las típicas personas, el típico patrón que se repite en la familia, de embarazos jóvenes, ¿no?
La madre se queda embarazada con 16 años, la hija, la nieta y tal. Y resulta que no paras el patrón. ¿Por qué? Porque ves que tu hija se queda embarazada a los 16 años como te has quedado tú y resulta que dices, ay no, abortar no, porque es que qué miedo, eso da mal rollo, eso tal. Bueno, eso es otra creencia, por supuesto, que habría que... Evidentemente, se dan cuenta cómo una creencia va a otra y tal. Todo está ligado, las emisoras van todas conectadas porque todo es lo mismo. Por lo tanto, ¿desde dónde estás tú permitiendo o estás tú actuando como abuela o como abuelo con tu nieto y con el embarazo y nacimiento de tu hijo? ¿Desde el amor, desde el merecimiento? No, desde el miedo. Por lo tanto, imagínense cómo va a ser esa vida y se va a repetir el patrón. En cambio, si dices, esto se paró, yo me quedé embarazada con 16 años y lo pasé muy mal, y tú, hoy en día, hay posibilidades de no hacerlo. Esto se tendría que hacer antes de quedarse embarazada. Pero imaginemos que esté ya la persona, la chica embarazada. No. Y eso, hay una posibilidad. Y esa posibilidad te la está dando la vida. Y eso es amor y merecimiento a poder decidir. Entonces, a esa persona le estás dando la oportunidad de quitarse conflictos, que si el aborto, que si esto, que si lo he hecho mal, de que si el alma. No existe nada de eso. No existe nada de eso. Eso es el mal en nosotros. Y entonces si das esa oportunidad desde el merecimiento, desde elige, por favor, ahí puedes elegir. De la otra manera no, porque tienes miedo. Y si la persona lo hace desde el amor y desde el merecimiento de que yo tengo que vivir y soy muy joven, y esto le pasó a mi madre y a mi abuela y lo pasaron canutas, y no es el momento, entonces te va a venir todo muy bien. Y encima has parado el tiempo, has cambiado el tiempo-espacio por espacio-tiempo, has cambiado la experiencia. Y es lo que yo nombro en el no tiempo. Esto es cosas más profundas, que en realidad no son más profundas, están muy a la vista, pero no las vemos porque somos el producto de una programación programada siempre en el bien. Para que tú estés programado en el bien, tiene que haber otro que haga el mal, porque la creencia en algo da lugar a la contraria. Digamos que la emisora tiene que emitir en dos cosas, en lo que está emitiendo y en lo que no emite. Muchas gracias por haberme escuchado. La siguiente emisión va a ser el sentido de la vida, el propósito, para contestar a personas que se están sintiendo mal porque están en medio del dial y dicen que ya no encuentran sentido a la vida. Y es muy bueno en donde están. Y va dedicada a ellas, partiendo desde mi percepción y de mi experiencia. Ya he dicho ya algo en esta emisión, ya he adelantado. Muchas gracias y sigamos disfrutando siempre, todos juntos aquí en estas emisiones. Hasta luego.